Cada mañana te levantas con la misma alarma, tomas el mismo café, recorres el mismo camino, y aunque crees que tomas decisiones, la verdad es que alguien más lo hace por ti. ¿Y si te dijera que vives en una cárcel que no puedes ver? Una prisión silenciosa, sin barrotes, pero más real que cualquier pared de concreto, una prisión mental. Lo que estás a punto de descubrir no es entretenimiento, es una invitación peligrosa a cuestionarlo todo. ¿Vas a seguir repitiendo el mismo día por el resto de tu vida? ¿O vas a atreverte a evolucionar? Este video puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre, pero solo si estás listo para escapar de esa ilusión. Y si estás viendo esto, es porque algo dentro de ti ya despertó. Un susurro que dice que hay algo más allá de esta rutina, y es hora de escucharlo. Si quieres, suscríbete y comienza tu despertar. Empecemos. ¿Cómo escapar de la prisión mental? Inhalas profundamente y abres los ojos para dar inicio a un nuevo día. Te levantas, te observas en el espejo y seguidamente a cepillarte. Como de costumbre, el sonido de la alarma marca el comienzo de tu jornada. Cada momento está cuidadosamente planificado y has diseñado una estrategia para que tu día sea lo más productivo posible. Te vistes con tu ropa habitual, tomas el desayuno rápido y te diriges a tu lugar de trabajo. Pasas un tercio de tu día en él, trabajando, desempeñando tus tareas de manera casi automática hasta que finalmente llega la hora de salir. En algunas ocasiones, al finalizar tu jornada, regresas directamente a casa. Otras veces, decides por disfrutar de una bebida o una comida antes de regresar. Finalmente, al llegar a tu casa, organizas todo para el día siguiente. Mientras organizas mecánicamente tu vestimenta o planificas tus comidas para el día siguiente, al mismo tiempo estás diseñando estratégicamente tus actividades, distribuyendo cada hora con el propósito de asegurar un día productivo. Es sorprendente cómo transcurren las horas, los días y los años sin que la humanidad sea plenamente consciente del paso del tiempo. Mientras tanto, se ven inmersos en hábitos, rutinas, apariencias y normas que los limitan. Sin embargo, el hecho de contar con un ingreso les brinda una sensación de independencia. ¿Alguna vez has observado tu vida desde una perspectiva externa? ¿Te has detenido, aunque sea por un instante, a observar tu existencia, como si fueras un espectador? Tómate un momento para reflexionar y haz un balance de tu rutina diaria. Despiertas al escuchar la alarma, sigues un código de vestimenta impuesto por el entorno laboral y repites la misma rutina día tras día, desempeñando tu trabajo de manera mecánica. Luego regresas a casa, descansas y el ciclo se repite. Ante esta realidad surge una pregunta inevitable. ¿Eres realmente independiente? ¿Actúas con autonomía? ¿Eres verdaderamente libre? No lo creo. Más bien, considero que existes, pero no necesariamente de la manera que deseas. Es como si una fuerza externa fuera dueña de tu realidad. ¿Puedes creer que esto sea posible? Ese impulso que sientes a diario para cumplir con tu trabajo, responder a la alarma o seguir instrucciones, no parece ser enteramente una decisión propia. Más bien, es el resultado de algo aparentemente más grande que tú, una influencia capaz de moldear tu voluntad y controlar tus decisiones. En realidad no posees un control absoluto sobre ti mismo, sino que eres controlado.
No eres el creador de tus propios pensamientos. Más bien, estos emergen en tu mente como resultado de la influencia del sistema. No diriges, sino que eres dirigido. No interpretas por completo, sino que te encuentras en un constante estado de ser interpretado. De la misma manera en que controlas a un personaje en un videojuego, desde su vestimenta hacia donde camina, controlando sus acciones y decisiones importantes, dicho personaje responde completamente a tu voluntad. Ahora, imagina que lo mismo ocurre contigo. Eres un personaje dentro de un juego más amplio, donde alguna fuerza o entidad está guiando el curso de tu vida. Puede parecer algo exagerado, pero es una realidad. Existe una estructura mental que actúa como una prisión. Estás atrapado dentro de los límites de tu propia conciencia, percibiéndote únicamente como un individuo aislado, condicionado por tu mente, tus creencias y tus metas. Sin embargo, esta percepción te limita, pues aún no has tenido la valentía de contemplarte desde una perspectiva más elevada, reconociéndote como parte de un todo integrado con tu entorno. El propósito es que adquieras la capacidad de liberarte, ya que al liberarte de esa prisión mental, tu nivel de conciencia se expande hasta el punto de armonizar plenamente con todo lo que te rodea. Esta es la única vía para trascender ese estado en el que tu pensamiento, acciones y percepción son condicionados por influencias externas. Con esta información, confío en que podrás hallar el camino adecuado para liberarte de la prisión mental. No te ofreceré una solución absoluta, ya que no existe una fórmula única para alcanzar este propósito. En su lugar, mi intención es proporcionarte algunas herramientas necesarias para que descubras en tu vida cotidiana un verdadero propósito para vivir. En este momento, te invito a que dejes de ser un simple personaje dentro de este videojuego y comenzar tu transformación hacia una verdadera independencia. No dependerás de un control externo ni a una autoridad superior, sino que asumirás plenamente el dominio de tus propias decisiones. El proceso puede resultar desafiante, ya que implicará salir de tu zona de confort. Actualmente operas de manera automática, llevando a cabo tus acciones casi por inercia. Ha llegado el momento de desafiarte a ti mismo, y el primer paso para lograrlo es comenzar por comprenderte a ti mismo. No cabe duda de que la prisión mental ejerce un gran poder. La mayoría de quienes intentan liberarse de ella terminan fracasando con el tiempo, ya que se rinden ante la lucha y vuelven a caer en la rutina diaria. Esta prisión, al ejercer control sobre la mente, conoce profundamente tus gustos, lo que no te gusta, lo que haces y las razones por las que haces las cosas. La prisión mental actúa como una barrera de acero que impide tu conexión con la realidad, limitando tu capacidad de crecimiento y evolución. Su influencia fomenta el conformismo, tanto en lo que posees como en tu forma de pensar. Además, esta prisión es sumamente astuta y manipuladora. Te entretiene para distraerte, te sumerge en pensamientos vacíos, insignificantes o negativos, con el propósito de impedir cualquier destello de curiosidad que pueda liberarte de ese estado de ilusión o engaño. Para liberarte de la prisión mental, es necesario que seas perseverante y firme en tu propósito. Debes convertirlo en un objetivo de vida, ya que solo a través de esta determinación podrás expandir tu conciencia y ver todo aquello para lo que hoy eres ciego, ver lo que hasta ahora ha permanecido oculto para ti. Debes entender que para la prisión mental, tú no tienes sentidos propios, ya que todos están manipulados
según su voluntad. Es posible que esta frase te resulte familiar. Vives en una mentira. Aunque para algunos pueda parecer un cliché o una tendencia del momento asociada al inconformismo, lo cierto es que encierra una gran verdad. Sin embargo, son pocos los que realmente buscan romper con esa ilusión, mientras que la mayoría opta por ignorarlos o incluso se burlan de ellos. Aquellas personas que se burlan, critican o rechazan tu determinación por liberarte, en realidad, estas personas están sumergidas en su propio cautiverio mental. De hecho, es muy probable que quienes te cuestionen formen parte de los innumerables obstáculos que el sistema o la prisión mental coloca en tu camino para desmotivarte y evitar que alcances tu propia libertad. ¿Estás listo para aceptar este desafío? Los antiguos sabios decían que el conocimiento llega cuando el discípulo está preparado. Si estás viendo esto, es tu momento. Suscríbete ahora y sigue manifestando tu mejor versión. Para comenzar, solo necesitas continuar viendo este video con firme determinación y un genuino deseo de alcanzar la libertad. Sin embargo, así como es fundamental mantener esa decisión para liberarte de la prisión mental, también será esencial la constancia al visualizar este contenido las veces que lo consideres necesario. A través de él podrás comprender en profundidad las distintas perspectivas que definen el concepto de prisión mental. ¿Qué es el sistema o prisión mental? En términos sencillos, la prisión es un estado mental. Sin embargo, no se trata de una condición temporal como la que experimentas al dormir, donde ingresas en la fase REM y empiezas a soñar. Por el contrario, la prisión representa un estado mental constante y permanente. La prisión mental es tu vida. Representa la posibilidad de que tu realidad esté basada en un engaño, en el que te encuentras alineado dentro de un sistema falso. Desde esta perspectiva, todo lo que percibes, experimentas y realizas podría no ser real, sino simplemente una reacción a estímulos externos que, a su vez, podrían también ser falsos. Por lo tanto, planteamos la idea de que la realidad, tal como la percibimos, no es auténtica. El rostro que observas en el espejo no te pertenece, al igual que tu ropa, tu familia e incluso tus propios pensamientos. Todo está bajo el control de una entidad externa que ha diseñado un mundo artificial en el que actualmente existes. En términos generales, esto es lo que busca transmitir el concepto de prisión mental. Aunque percibas y experimentes la realidad a través de tus 5 sentidos, nada de ello es realmente verdadero. ¿Significa esto que no existes? ¿Que eres simplemente una marioneta dentro de un videojuego? Pues no es del todo así. Existe algo capaz de liberarte de esta prisión mental. Lo único real y puro en ti que puede rescatarte de la ilusión en la que vives. Ese algo es tu conciencia. Esa es la esencia más genuina de tu ser, esa esencia infinita que, si te lo propones, te permitirá llegar muy lejos en la vida. ¿Escapar de la prisión mental? Para muchos, esta idea resulta impensable, ya que ni siquiera son conscientes de su existencia y nunca han considerado cuestionar su propia vida. Esto se debe en gran medida a la comodidad en la que se encuentran, lo que les impide ver la necesidad de un cambio. Sin embargo, no todos piensan así. Existen también aquellos que, aunque desconocen esta prisión, tampoco se preocupan por ello, pues están muy ocupados resolviendo los problemas y necesidades que tienen en esta vida. Vida que probablemente sea simulada.
Una de las trampas de la prisión mental es mantenerte ocupado con asuntos como la economía, la política, las crisis, la pobreza y las necesidades básicas, así como con obligaciones rutinarias. Del mismo modo, también envuelve a otros, mediante la búsqueda de riquezas, la fama, el éxito y las responsabilidades. Sin importar el camino que tome tu vida, al momento de ser consciente de ello, descubrirás que estás completamente sumergido en esta prisión. Tú, que hoy estás viendo este video, formas parte de aquellas personas que, tras una agotadora jornada de trabajo y una rutina que parece repetirse día tras día, has decidido tomarte unos minutos para sentarte en el sofá y reflexionar sobre las múltiples posibilidades que existen. ¿Y si todo este sufrimiento que estoy experimentando no fuera real? ¿Y si todo lo que hago no fuera el resultado de mi propia voluntad, sino que estuviera siendo guiado por una fuerza externa que controla mis decisiones? Déjame decirte que eres una persona verdaderamente interesante, no solo por haber reconocido las altas posibilidades de estar sumergido en un engaño, sino también por tu determinación para superarlo y construir tu propio mundo. Si bien el proceso no es algo sencillo, los resultados serán gratificantes, ya que te brindarán una mayor seguridad en ti mismo, en todos los ámbitos de tu vida. Existen personas que, al caer en cuenta sobre sus vidas, ya no tienen duda alguna, pues para ellos resulta indiscutible que la realidad en la que creen vivir es una ilusión. Estas personas suelen experimentar una sensación de desconexión, sintiendo en lo más profundo que no pertenecen a la experiencia que están atravesando o que sus emociones no armonizan con las circunstancias que enfrentan. Romper con esa barrera requiere de una profunda preparación personal. Es fundamental identificar tus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, comprendiendo que posiblemente cada una de ellas ha sido colocada en tu camino con un propósito específico para que tú actúes de cierta manera. Teorías de la prisión mental. Como mencioné anteriormente, el concepto de prisión mental ha sido interpretado de diversas formas a lo largo del tiempo. En épocas donde el cristianismo tenía mayor influencia, se asociaba con una deidad. Con el auge de la ciencia, se relacionó a experimentos. Y en la era de la tecnología, se relaciona con sistemas avanzados como la robótica. Las teorías empleadas para explicar la prisión mental evolucionan con el paso del tiempo, pero el concepto fundamental sigue siendo el mismo. Este proceso tiene como objetivo principal permitir que cada generación y cada siglo que transcurre comprendan con mayor claridad la naturaleza de esa prisión mental y puedan analizarla desde diversas perspectivas. No podemos limitar nuestra comprensión de esta prisión a una única explicación basada en la religión, los extraterrestres, la ciencia o la inteligencia artificial. Hasta ahora, la humanidad no ha logrado demostrar de manera totalmente tangible su existencia ni su influencia en esta simulación. No obstante, esto no significa que no sea real, ni que nuestra existencia no esté influenciada por una fuerza superior que rige las voluntades y experiencias de las personas y, en el peor de los casos, alterar la percepción de la realidad. A pesar de ello, es sumamente valioso que reconozcamos la evolución de estas teorías, desde los planteamientos de Platón hasta las interpretaciones vinculadas con las tecnologías más avanzadas. Cada una de ellas aporta algo de verdad. El valor de las teorías sobre la prisión mental radica en su existencia a lo largo del tiempo. Desde las ideas planteadas por Platón hace siglos hasta las propuestas de los ingenieros del siglo XXI, todas tienen la razón en cierto grado.
Cada una de estas teorías representa una posibilidad y queda en la libertad de cada persona. Decidir en cuál creer, aceptarlas todas o simplemente utilizarlas como un marco de referencia para comprender la prisión mental, sin asumirlas como una doctrina religiosa o imposible de abandonar. Recomiendo que abras tu mente e imagines cada detalle de lo que estoy a punto de compartirte. De este modo, podrás comprender mejor el concepto y expandir mucho más la definición de prisión mental. Más adelante te proporcionaré algunas maneras para liberarte de ella. Empecemos. ¿Qué es salir de la prisión mental y con qué desafíos te encontrarás? Ahora bien, es posible que haya surgido en tu mente la siguiente pregunta: ¿cómo puedo liberarme de esta prisión mental? Se plantea que esta prisión no es un lugar del que se pueda salir físicamente, no consiste en descubrir una nueva realidad externa. En su lugar, se aclara que esta liberación es a nivel mental. Tomar conciencia, evitando la manipulación y actuando con autonomía e independencia dentro del sistema en el que se vive. ¿Con qué te vas a encontrar? Te encontrarás y obtendrás una visión más clara de las situaciones, lo que te permitirá distinguir entre lo positivo y lo negativo en tu vida. Tomarás decisiones más acertadas, fundamentadas en tus propios deseos y no en las expectativas de los demás. Además, dejarás de entregarte a la influencia social y te enfocarás en tu desarrollo personal de manera constante. Te convertirás en una persona más plena, segura y enfocada en alcanzar tus objetivos, sin dejarte influenciar por las opiniones o deseos de los demás. Liberarte de las limitaciones impuestas por tu propia mentalidad te permitirá avanzar con determinación, dejando atrás cualquier obstáculo que frene tu crecimiento personal y tu camino hacia la superación, sin importar lo que quieran los demás. Es un proceso interno desafiante, pero sumamente valioso, ya que te permitirá ir por la vida sin estar sometido a la presión social ni a las expectativas de otros. Por otra parte, dejarás de compararte con los demás, comenzando a enfocarte en ti mismo. Reconocerás que, al igual que lo fuiste en su momento, muchas de las personas que te rodean se encuentran atrapadas en su propia prisión. Píldora roja o azul. Esta es tu última oportunidad. Después, no habrá marcha atrás. Si eliges la píldora azul, todo habrá terminado. Despertarás en tu cama y creerás lo que desees. Si tomas la roja, permanecerás en este mundo fascinante. Descubrirás hasta dónde llega la guarida del conejo. Ahora es el momento adecuado. Entonces, pregúntate sinceramente a ti mismo: ¿píldora roja o azul? Ten en cuenta que, aunque la elección es completamente voluntaria, una vez tomada, no habrá marcha atrás. Al hacerlo, dejarás tu pasado en el olvido y abrirás los ojos al futuro. Ese futuro tiene dos caminos: uno que sigue el curso de tu vida actual y otro que te llevará a descubrir y experimentar realidades completamente nuevas, nunca antes vividas. Píldora roja. Te ofrezco la oportunidad de liberarte de la cárcel mental en la que te encuentras y enfrentarte a la realidad. Es posible que al tomar esta decisión no encuentres la misma comodidad que experimentas en tu vida actual. No te prometo que será sencillo, pero sí que será la verdad. Elegir la píldora roja implica renunciar a la comodidad que hay en tu vida actual para enfrentarte a nuevas posibilidades. Esta decisión te libera del sueño de la monotonía y el conformismo de las falsas apariencias y de realizar acciones de manera automática y por costumbre.
Al tomar la píldora roja, adquieres el poder de tomar decisiones conscientes, sin estar limitado por las restricciones de esa prisión, ya sea impuesta o autoimpuesta. En esta realidad, las comodidades pasan a un segundo plano. Ahora te adentrarás en un mundo en el que predominan la falsedad y el engaño, y descubrirás la mente detrás de esa ficticia realidad. Serás perseguido y, probablemente, objeto de burla, pero renunciarás a tu comodidad a cambio de la verdad en su forma más pura. Es entendible que puedas pensar: si la realidad causa sufrimiento, lo mejor sería quedarme en la fantasía. Pero es que la ilusión de la prisión mental espera con los brazos abiertos a los conformistas, mientras que aquellos con un espíritu inquieto, rebelde y una tendencia a cuestionar todo lo que les rodea prefieren enfrentarse a la verdad, aunque esto conlleve sacrificios que puedan resultar dolorosos o complicados. La prisión mental es un enemigo invisible, es algo que habita dentro de ti y no a tu alrededor. Al despertar de esa ilusión mental, el hombre se verá sumergido en un mundo que no es tan cómodo, que no es una zona de confort, y se enfrentará de manera constante a una cruda realidad. La píldora azul. Por otro lado, existe un camino más sencillo y aparentemente menos complicado. Me refiero a la píldora azul, que representa lo opuesto de la píldora roja. Es un mundo completamente diferente. La píldora azul, hecha para quienes están satisfechos con su situación o vida actual, para aquellos que no experimentan interés por explorar más allá de lo que ya conocen. La píldora azul no resulta ser una opción complicada, simplemente te permite continuar con tus actividades diarias, como si nada hubiera sucedido. Además, para evitarte confusiones, te brinda la posibilidad de rechazar dicha propuesta, permitiéndote vivir en calma dentro de tu confinamiento, en este caso, en tu prisión mental. Cuando eliges la píldora azul, estás eligiendo aceptar una vida en la que continúas con la misma rutina, sigues haciendo lo mismo, observando lo mismo y pensando de la misma manera, día tras día. La píldora azul no ofrece ningún tipo de progreso en tu vida. Es fundamental respetar esa decisión. Si te encuentras en paz con tu prisión mental, nadie tiene el derecho de juzgar tu situación. Por eso, siempre se da a escoger: píldora roja o píldora azul. Sin importar lo que elijas, tu elección será la correcta. La píldora azul está con los brazos abiertos para aquellos que prefieren permanecer en la ignorancia, mientras que la píldora roja es para quienes desean conocer la verdad. Si decides tomar la píldora roja, lo cual es probable, dado que ya has comenzado a ver este video, te aconsejo que respetes la elección de quienes deciden tomar la píldora azul. A lo largo de este video, conocerás la importancia de evitar críticas o cuestionamientos de lo que hacen los demás. Los prejuicios pueden distorsionar tu visión de la realidad. La prisión mental puede compararse con una persona que utiliza lentes con una fórmula incorrecta. Aunque logra percibir su entorno, su visión no refleja la realidad tal como es. Lo más interesante es que al mirar con esos lentes, asume que su perspectiva es la mejor posible y que no existe una alternativa mejor. Sin embargo, esta persona, al someterse a una evaluación médica, puede descubrir que su fórmula óptica no es la adecuada. Al obtener unos nuevos lentes adecuados, se sorprende ante lo que ve. Experimenta una visión sorprendentemente más clara y precisa, mucho mejor que antes. De la misma manera, la prisión mental está determinada por nuestras propias elecciones. Tener los anteojos equivocados es una decisión personal, pero buscar la fórmula correcta para percibir la realidad con mayor claridad
siempre estará en tus manos. ¿Cómo prepararte para salir de la prisión mental? Para salir de esa prisión mental, es necesario emprender un proceso interno y profundo que no ocurre de la noche a la mañana. Se trata de una transición importante que requiere preparación y compromiso. Claves para lograrlo. Duda. Cuestionar la realidad es el primer paso. La duda fomenta el crecimiento y nos impulsa a buscar un cambio. Disposición. No basta con dudar, se debe estar dispuesto a actuar y enfrentar las barreras impuestas por la conformidad. Voluntad. Más allá de la intención, es esencial mantener una firme determinación para lograr una transformación real. Constancia. El cambio es un proceso continuo. La inconstancia puede frustrar los avances y llevar al estancamiento y pérdida de tiempo. Autoconfianza. Enfrentar críticas y resistencias es inevitable. Creer en uno mismo es clave para mantenerse en el camino. Aceptación al cambio. Salir de la zona de confort es un reto, pero es necesario para evolucionar y mejorar la calidad de vida. Paciencia. No es un proceso inmediato, requiere tiempo, reflexión y aprendizaje constante. Mente abierta. Para comprender plenamente tu prisión mental y la vida fuera de ella, es fundamental mantener una mente abierta. Esto facilita la receptividad, la imaginación y el profundo pensamiento, permitiendo explorar nuevas posibilidades y optimizar el aprendizaje y el conocimiento. Este proceso exige enfrentar las inseguridades y superar las limitaciones impuestas por creencias y estructuras preestablecidas. Así tendrás la oportunidad de estar abierto a las nuevas experiencias sin tener sobre tus hombros el peso de un pasado, de tus complejos o de tus inseguridades. El sacrificio implica evolución. ¿Cómo escapar de tu prisión mental? Apreciada comunidad, gracias por acompañarme en la primera parte de ¿Cómo escapar de la prisión mental? Espero que la información compartida haya resonado contigo y te haya brindado nuevas perspectivas para tu día a día. Muy pronto estará disponible la segunda parte de este video, donde profundizaremos aún más en cómo escapar de la prisión mental. Será una oportunidad para conectar con enseñanzas aún más reveladoras y que sigas explorando con mi ayuda esta nueva vida. Será una experiencia transformadora que no querrás perderte. Activa las notificaciones y mantente atento a tu canal, para que no te pierdas la segunda y última parte de este video. Nos vemos pronto.